Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transporte. En este caso, somos Guainates Capistrano Jean-Pierre, Mato Guamán Edison, Paco Guamán Luis, del curso de topografía a cargo del ingeniero magíster Félix Pablo Luciani. En este caso nos ha tocado el tema de Sistema Internacional de Escalas. En el sistema internacional de escala, en el campo de la topografía, la representación gráfica de una superficie dada, generalmente de gran extensión, se hace sobre una hoja de tamaño limitado, mucho menor que la superficie en estudio, siendo indispensable hacer una reducción del tamaño real de la superficie a representar. Recurrimos entonces al procedimiento conocido como dibujo en escala. Se dibuja de cada longitud medida en proyección horizontal solo una parte proporcional y se obtiene en el dibujo una figura semejante reducida en una cierta relación. ¿Qué es una escala? Puede ser definida como el factor de reducción que nos da la relación existente entre la medida real en el terreno y la medida representada en el plano mediante la fórmula. Escala es igual a la longitud de dibujo sobre la longitud real del objeto. Dicho de otra manera, la escala es una relación constante que existe entre la longitud de una recta en el plano y la de su homóloga en el terreno. En este caso, la escala es igual al plano sobre el terreno. Escalas numéricas. Se expresan en forma de fracción, como por ejemplo, escalas 1 sobre 200, indicando que una unidad en el dibujo equivale a 200 unidades en el terreno. En otras palabras, significa que en el dibujo es 200 veces más pequeño que en el terreno. Una escala de 1 sobre 5000 nos indica que un metro del plano representa 5000 metros del terreno. Tipo de escalas. Escala de ampliación. Cuando las piezas son muy pequeñas y hay que dibujarlas aumentando su tamaño para poder representar mejor los detalles. Dentro de las escalas de ampliación, las más usadas son 2 sobre 1, 5 sobre 1, 10 sobre 1, 20 sobre 1 y 50 sobre 1. Escala natural. Es la que utilizamos cuando dibujamos un objeto a su tamaño, 1 sobre 1. Esto es una unidad de dibujo equivale a una unidad en el objeto real. Escala de reducción. El tamaño del objeto dibujado es inferior al tamaño real. Esta escala es la utilizada en los planos generales. Tenemos 1 sobre 10, 1 sobre 20, 1 sobre 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 y hasta 10.000. Manejo de escalas. En la topografía, las operaciones básicas que se realizan en el manejo de escalas son las siguientes. Representar una distancia medida en el terreno sobre un mapa a escala conocida. Calcular el valor real representado en un mapa a escala conocida. Calcular la escala de un mapa. Cambio de escalas. Calcular el valor de la escala de un mapa cuyas medidas han sido acotadas. Y calcular el valor de la escala a partir de la escala gráfica. Ejemplo. Representar en un plano a escala 1 sobre 300 una longitud medida en el terreno de 54,32 metros. Solución. El problema consiste simplemente en reducir o dividir la longitud medida tantas veces como lo indica el denominador de la escala. Por consiguiente, la representación quedará 300 veces más pequeña que la longitud real medida. Esa es simplemente una división, que sería 54,32 metros sobre 300. Eso me daría 0,1811 metros o 18,11 centímetros. En el plano se debe medir una longitud de 18,11 centímetros para representar los 54,32 metros medidos en el terreno en general. ¿Qué es eso? Valor a representar en el plano. Siempre va a ser en centímetros porque es lo más ideal para trabajar. El valor real del terreno tiene que ser en metros. M, que es el denominador a escala del mapa, sobre 100. Conversión de áreas por fracciones representativas. Cuando se mide el área de un polígono directamente en un plano, ya sea dividiéndolo en figuras geométricas conocidas como triángulos, rectángulos, trapecios, etc. Utilizando un planímetro, ya sea mecánico o electrónico, se obtiene el área en el plano en centímetros cuadrados o en milímetros cuadrados para obtener el área real en el terreno. Es necesario tener en cuenta el factor de escala M que se tuvo en
cuenta para la confección de dibujo respectivo, que es igual a área del terreno, que es igual a área de medida del plano, factor m de escala al cuadrado. Elección de escala. Se trata de escalas de reducción, las que indican que una unidad de mapa corresponde a un número determinado de unidades de la realidad. Bueno, por ejemplo, estas son las condiciones que debe seguir una elección de escala. Bueno, por ejemplo, las dimensiones del papel, el tamaño del total o parte del objeto a dibujarse, el tipo y la cantidad de símbolos topográficos, como también la claridad de dibujo en relación a la cantidad de detalles que deben consignarse. Bueno, se clasifican en tres escalas, como ustedes pueden observar: escala grande, mediana y pequeña. La escala grande es de 1 a 1000, la escala mediana de 1 a 1000 y también de 1 a 10.000, y por consiguiente la escala pequeña es de 1 a 10.000 también. Bueno, acá vemos sus equivalencias en cuanto a centímetros. Bueno, entonces nosotros podemos afirmar lo siguiente, que cuanto mayor es m, menor es la escala y más fuerte es la reducción, por lo tanto es menor la cantidad de detalles que se pueden representar. Cuanto menor es m, mayor es la escala y menos fuerte es la reducción, por lo tanto es mayor la cantidad de detalles que se puede representar. Bueno, las distancias, como ustedes pueden observar, sirven para estudiar fenómenos diferentes. Estos son los tipos de escalas a seguir. Bueno, que por ejemplo nos dicen acá que la escala de 1 a 5000 o la de 1 a 20.000 sirven más que todo para realizar planos de las calles, de las ciudades. La escala de 1 a 50.000 también, por ejemplo, es apropiada para los departamentos. La escala de 1 a 200.000 también sería apropiada para el estudio de provincias o regiones. Y bueno, como también hay distintos tipos de escalas, por ejemplo, ¿qué nos dice acá? Que la Dirección de Geodesia y la de Catastro de la provincia de San Juan elabora planos de departamentos en escala de 1 a 10.000, de secciones catastrales, bueno, de 1 a 1000, de 1 a 2000 y la de 1 a 10.000. Y que la de San Juan y alrededores, bueno, sus escalas son de 1 a 5000 y del Valle de Tulum en 1 a 75.000 de la provincia, y bueno, de las provincias es de 1 a 250.000. Bueno, como ustedes pueden observar acá, este es un cuadro. Por acá tenemos las escalas, tenemos lo que es el dibujo representado en base de 1 centímetro y la de 1 metro. Estos son los detalles. Bueno, acá están las generalidades que nosotros debemos seguir según cada escala, y bueno, por último las ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que la escala de 1 a 500 y también la escala de 1 a 1000, en centímetros estamos hablando de 500 metros. Y bueno, en el caso de acá estaríamos hablando de 1000 metros. Bueno, en el caso de acá, por ejemplo, este es en cuanto a centímetros. En el caso de metros estaríamos hablando de 0,02 metros y de 0,01. Escalas gráficas. Estas escalas gráficas se utilizan a base de gráficos. Es la representación geométrica de la escala numérica, o sea, de sus datos. Tiene que ser colocada en un lugar visible, por lo general dentro del recuadro de la información del mapa. O sea, tiene que tener una buena precisión. Son indispensables en aquellos planos donde no se representa el sistema de coordenadas mediante las retículas igualmente espaciadas. Más adelante voy a explicar eso. Está construido por una recta. Se va a trabajar en partes iguales. Entonces, vamos a trabajar con las proporciones. Aquí tenemos un ejemplo. Una escala gráfica de 1 de 250. Se tiene que hallar sus relaciones proporcionales. 1 sobre 250 es igual a 0,10 sobre 25, o de otra manera como 0,01 sobre 2,5. Aquí tenemos sus equivalencias. Se construye tomando una recta indefinida comenzando desde un punto 0. 0 va a ser nuestra referencia. Ahora, para dar una mayor claridad a estas escalas gráficas, se acostumbra a trazar dos líneas paralelas debajo de las divisiones a partir de 0. ¿Qué quiere decir? Que desde 0 va a ser nuestra referencia. Ahora, si desde 0 se va hacia la derecha, se llama escalas. Si desde 0 se va hacia la izquierda, se llama talón de escalas. Escala transversal. Con los datos obtenidos, tenemos una escala. Va a ser de 10 en 10. Como podemos observar en el gráfico,
En este caso se va a utilizar la ayuda de un compás para tomar las longitudes en las diagonales que corta la horizontal y estén comprendidas dentro de las verticales. Acá está 0, de 0 a la izquierda, como dijimos, será el talón de la escala, y de 0 a la derecha serían las escalas. Regla graduada. Es el instrumento necesario para las medidas reales escogidas en la elaboración de un plano. Generalmente lo encontramos en el mercado. Está dividido en centímetros y en milímetros. Tenemos otro que se llama escalímetro, que tiene 6 diferentes graduaciones, o sea, 6 distintas medidas. Aquí tenemos la regla graduada y el escalímetro. El escalímetro es más usado en el campo de la topografía y la geodesia para la elaboración de planos. Acá tenemos un cuadro. Las escalas grandes, las escalas intermedias, las escalas pequeñas. Las escalas grandes están comprendidas entre 1 de 1 a 50 hasta 1 a 1000. Las escalas intermedias tenemos de 1 a 2000 hasta 1 a 10.000. Las escalas pequeñas tenemos de 1 a 20.000 a 1 a 25.000. Precisión lograda en metros. Simplemente es una simple conversión. En el caso de la regla graduada, el ojo humano no es capaz de ver lo suficiente. Tiene un límite, capaz de ver 2 puntos separados. A más no puede. La mínima lectura apreciable de la regla graduada es de 0,25 milímetros y la máxima depende de la escala utilizada. Estas son las más comunes en el campo de la ingeniería. Acá tenemos un plano. Generalmente se trabaja con AutoCAD. Acá tenemos sus partes y muchos recuadros. Estos recuadros son llamados cuadrículas. ¿Qué es una cuadrícula? Es la representación gráfica de intervalos iguales y enteros desde los ejes de las coordenadas acá de un mapa. Tenemos 3 tipos. La cuadrícula a trazo continua, que simplemente es una continuidad que lo vimos en el plano anterior. La cuadrícula con marcas de los bordes, que simplemente se hace cuando el plano esté muy denso. Y la cuadrícula con marcas entre intersecciones. Como hemos hablado de las intersecciones, se trabaja con las coordenadas. Los han marcado con cruces, que podemos apreciar aquí. En caso de las intersecciones es necesario rotular la coordenada correspondiente, que debe ser con mucho cuidado porque se pierde la precisión. Generalmente la cuadrícula se dibuja con los lados de 5 por 5 centímetros y de 10 por 10 centímetros. Acá tenemos otro cuadro de los tamaños normales de la lámina de dibujo de un macizo. La más común es el A4, la hoja 4, que cualquiera lo consigue en el mercado o en las tiendas. Tenemos el A3, el A2, el A1 y el A0. La longitud del papel y la longitud de borde. Cuanto más pequeño se hace, más grandes se hacen las hojas. Y aquí tenemos sus datos. Con eso te podemos trabajar unas escalas. Eso es todo. Gracias.